Me amenazaron de muerte para que desapareciera. Pero yo me preparé en silencio y ahora son ellos quienes viven aterrorizados. Yo era el encargado de seguridad y control de rutas en una empresa de transporte de carga que había comprado. El grupo de unos hombres muy poderosos y sin escrúpulos. Al principio parecía un cambio normal, pero poco a poco empecé a notar cosas raras. Camiones que salían con un peso y llegaban con otro. Paradas en lugares que no estaban en el recorrido. Registros falsificados y órdenes de no hacer preguntas ni anotar. Nada fuera de lo común. Un día, al revisar una unidad que acababa de regresar, encontré compartimentos ocultos donde escondían mercancía prohibida y dinero en efectivo sin declarar. Cuando quise preguntar y dejar constancia por escrito, vinieron a buscarme directamente los líderes del grupo, 3 hombres de mirada fría, que no gritaban pero sus palabras pesaban más que cualquier golpe. Me encerraron en la oficina vacía y me hablaron despacio, muy serio. Lo que viste hoy no existe, me dijeron mirándome fijamente a los ojos. Y si vuelves a mencionarlo, ni tú ni tu familia saldrán adelante. Te lo decimos por última vez, olvídalo, calla y sigue cobrando. O te matamos. No somos gente de bromas y sabemos dónde vives, dónde estudian tus hijos y dónde trabaja tu esposa. Esa noche no pude dormir. Sabía que no eran palabras vacías. Tenía referencias de personas que habían desaparecido o sufrido accidentes extraños después de cruzarse con ellos. Sentí miedo real, el que te aprieta el pecho y te hace pensar que no tienes escapatoria. Pero también sentí rabia e impotencia. No podía permitir que se salieran con la suya usando el miedo para borrar a quien se opusiera. No hice escándalo, no les contesté con desafío. Al día siguiente actué como si el miedo me hubiera ganado. Bajé la mirada y dije que haría lo que me pidieran. Pero dentro de mí tomé una decisión definitiva. No huiría, no me dejaría dominar. Pero tampoco actuaría a la ligera. Me tomaría el tiempo necesario para preparar algo tan fuerte que terminara con su poder y con sus amenazas para siempre. Pasaron más de 5 años. Todo ese tiempo ellos creyeron que yo era un hombre sumiso, asustado y que ya no representaba ningún peligro. Por eso me confiaron más, me dejaron ver más detalles y hasta me pusieron a cargo de coordinar movimientos que antes ocultaban. No sabían que cada cosa que me permitían ver era una pieza más que yo. Guardaba con extremo cuidado. Durante todo ese tiempo trabajé en silencio, paso a paso, sin descuidar nada. Registré cada movimiento, fechas, horas, rutas, matrículas, nombres de personas involucradas, lugares de encuentro, cantidades y tipo de mercancía. Todo lo anoté en cuadernos cifrados, en dispositivos protegidos y en copias que envié a lugares seguros, lejos de su alcance. Reuní pruebas irrefutables, grabaciones de voz y video, tomadas con cámaras ocultas, registros de comunicaciones, documentos firmados por ellos, testigos que también habían sido amenazados y que guardaban silencio por miedo, y evidencias de los daños que causaban a otras personas y negocios. Investigué sus puntos débiles, cómo funcionaba su red, quiénes los protegían, dónde guardaban lo ilegal, cuáles eran sus bienes y negocios falsos, y cómo se movían para no dejar huellas. Aprendí también leyes de seguridad, justicia y protección, a testigos para saber cómo actuar sin poner en riesgo a mi familia. Construí mi propia red de apoyo, contacté a personas honestas en las autoridades, a abogados especializados y a otros afectados, que también querían que se hiciera justicia. Todo lo hice con la máxima discreción posible, para que ni siquiera sospecharan que existía un plan en su contra. Ellos, por el contrario, se sentían invencibles, crecían en poder y dinero, amenazaban a más gente, se burlaban de quienes tenían miedo y decían que nadie jamás se atrevería a enfrentarlos. ¿No imaginaron que mientras ellos se sentían seguros y descuidados, yo estaba armando la trampa que los atraparía a todos? Cada amenaza que repetían, cada vez que decían que podían matar a quien quisieran, solo me daban más fuerza para seguir hasta el final. Cuando todo estuvo listo, protegido y confirmado, actué de golpe y sin darles tiempo de reaccionar. No fui yo quien los enfrentó primero. Fueron las pruebas y las autoridades preparadas para detenerlos. Al principio intentaron todo lo que sabían hacer. Amenazaron, ofrecieron dinero, intentaron culpar a otros, huyeron y se escondieron. Pero esta vez no funcionó. Todas las salidas estaban cerradas, todas sus rutas conocidas, todas sus defensas desmanteladas. Uno por uno fueron detenidos. Y cuando vieron que no podían negar nada, que sus propias palabras y acciones los delataban, el orgullo se les rompió y apareció por primera vez en ellos el miedo real. Pero lo que más los atormentó no fue solo la detención. Fue comprender que todo el tiempo que creyeron que yo tenía miedo, era yo quien los conocía mejor que nadie. Quien sabía cada uno de sus secretos y quien había preparado su caída. Dejaron de ser los que amenazan y pasaron a ser los que temen. Temen que dentro de la cárcel sepan todo lo que hicieron y paguen cada daño. Temen que quienes antes los obedecían ahora los culpen a ellos para salvarse. Temen que no tengan paz ni seguridad en ningún lado, tal como ellos se la quitaron a los demás. Temen que nunca puedan borrar lo que hicieron, ni siquiera con dinero ni amenazas. Viven ahora en una angustia constante, mirando hacia todos lados, sin saber qué pasará mañana, sin tener el control de nada. El miedo que quisieron sembrar en mí ahora es su única compañera. La justicia avanzó con firmeza y no hubo lugar para sus excusas. Fueron condenados a largas penas de prisión sin posibilidad de salir antes. Se les decomisaron todos los bienes, obtenidos ilegalmente y se devolvió lo robado a sus víctimas. Se protegió a mi familia y a todos los testigos. Y se rompió para siempre la red de protección que los mantenía intocables. Se limpió mi nombre y se reconoció el valor de haber resistido sus amenazas y de haber preparado todo para que no pudieran seguir haciendo daño. Al final comprendí la lección más clara. Quien amenaza de muerte y usa el miedo para dominar a los demás, termina construyendo su propia prisión. Puede parecer que gana por un tiempo,
Pero el miedo que siembra siempre vuelve a sus manos. Yo no huí, no maté, no hice daño, solo esperé, preparé y dejé que su propia maldad los alcanzara. Ahora son ellos quienes viven con miedo constante, tal como ellos quisieron que viviera yo.